En este vídeo te cuento cómo será el carril bicicletas peatonal desde Sort hasta Rialp, paralelo a la carretera. El carril empieza en esta rotonda saliendo de Sort y vamos a seguir. Al lado derecho está el camping, que por cierto tiene una entrada un poco difícil porque es estrecha y en pendiente, algo difícil para las bicicletas, pero bueno, supongo que los técnicos ya tendrán ese problema solucionado. Vamos siguiendo paralelos a los prados que hay aquí, están bastante bien para construir el carril este. En 1 kilómetro el carril se podrá construir bastante bien porque los prados que hay al lateral de la carretera, a pesar de que son estrechos, pero tienen poco desnivel. Cuando termine este recorrido paralelo al carril, yendo por la carretera, te mostraré más detalladamente todos los puntos donde actualmente están haciendo las obras y algún punto que será un poco más difícil para hacer. A la derecha puedes ver uno de los puntos más difíciles y complicados del trayecto. Este punto, junto con el que hay que desplazar la carretera en una curva, son los dos más difíciles. A la derecha podrás ver la antigua báscula y aquí ya tendrá que haber alcanzado el carril a esta altura para poder seguir hasta el restaurante del Snaus, pero antes tiene que pasar por una pasarela para salvar el barranco que hay al lado. Desde aquí, siguiendo paralelo a la carretera y más o menos al mismo nivel, a la misma altura, hasta el punto en que la carretera se desplazará ligeramente hacia la izquierda. Estos edificios que has visto a la izquierda era la antigua compañía de rafting Aventure. Hoy en día lo lleva la Generalitat. Aquí aún el carril bici va a la misma altura que la carretera. Más adelante tendrán que hacer un voladizo. La próxima curva a la izquierda es la que tienen que desplazar ligeramente para poder hacer el carril de la bici a la derecha. Ya se ve el trayecto que tiene porque están las rayas del suelo marcadas en amarillo. A la derecha podrás ver uno de los puntos activos en obras que están haciendo un muro para poder pasar con el carril. A partir de aquí, aunque esté el muro hecho, en el tramo siguiente habrá que terminarlo con piedra porque está bastante mal acabado. Terminando el trayecto ya del carril bici, vamos a entrar en la recta de Rialp de entrada y vemos al lado del campo de fútbol esta zanja que está hecha recientemente para poder pasar el carril y solamente le falta ya un poco para llegar hasta el hotel. El carril bici tendrá una longitud de casi 3 kilómetros y una anchura de 3 metros, salvo en un lugar que tendrá 2,5 metros. El último tramo es el aparcamiento del hotel. Lo dejan para el final para que mientras puedan aprovechar los clientes del hotel. A continuación te cuento más detalladamente todas las obras que se están haciendo y en el estado que están. Y en esta calle transversal termina el circuito. Bien, vamos con los detalles. En principio, una de las dificultades que puede haber es la subida esta del camping, porque por allí tendrán de pasar los coches que van al camping y el carril de bicicletas peatones. Ya veremos cómo funciona. Los primeros prados por donde tiene que ir el carril están bastante bien, sin casi desnivel. Te muestro una imagen en panorámica desde la parte inferior de los primeros prados. Esta será la parte más fácil de hacer de todo el carril. Está situado entre la carretera y el canal que lleva agua a la central eléctrica. Siguiendo con la panorámica, al final de esta toma ya podrás ver dónde comienzan los trabajos de construcción. En este punto ya puedes apreciar que los trabajos de construcción son bastante importantes. Raspando la lateral de la carretera para poner la base y hacer el muro que aguantará el carril. A la parte de arriba se puede ver el pueblo de La Bastida. En estas tomas puedes ver ya la maquinaria que está interviniendo en esta construcción y las piedras que van a poner para la base en principio, porque luego también hay un muro de piedra que subirá para aguantar el carril. Aquí puedes ver la base que le ponen para
aguantar el muro de piedra. Desde esta toma superior puedes ver cómo trabaja la maquinaria, terminando la limpieza para hacer el muro. La tierra y rocas que sacan de aquí lo dejan aquí al lado mismo. Supongo que luego lo utilizarán para llenar el interior del muro. El carril que subirá por encima del muro tendrá que ir cogiendo altura hasta llegar aquí donde estoy yo filmando. Este nivel tendrá que tener el carril cuando aparezca aquí arriba. Siguiendo las estacas pasará por el lateral de la carretera hasta llegar al Hotel de les Nous, pero primero tendrá que atravesar el barranco mediante una pasarela de 10 metros. Este es el punto intermedio de los tres que se están obrando, que consiste en un muro para aguantar la pasarela. En este sector también habrá un retoque de la carretera, desplazándola un poco hacia el interior. Y ya en Rialp estamos en el último tramo que está en obras del carril. Está entre el campo de fútbol y la carretera. Como puedes ver, están rebajando bastante lo que será el carril. Los datos que tengo los conseguí por internet, son un poco justos, pero si podéis aportar más información o algún comentario, con mucho gusto os lo agradeceré.